Vamos ya, hermanos queridos, a este capítulo 6 del Evangelio de Juan, que es bastante extenso, tiene 71 versículos, 71 versículos, y tiene como 5 acontecimientos. El primero son la alimentación de los 5.000, ese milagro de los panes y los peces. Después tenemos el acontecimiento de cuando Jesús anda sobre el mar, otro tremendo milagro. Luego, el otro acontecimiento que vamos a ver en este capítulo 6 es cuando la gente busca al Señor. ¿Para qué lo busca el Señor? ¿Por qué lo siguen al Señor? Vamos a ver también esto, ¿no? Y algunos otros 2 acontecimientos más que tenemos, pero esto vamos a ir viéndolo a través del siguiente programa, porque hoy no vamos a terminar el capítulo 6 en su totalidad, porque es bastante extenso y nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, los capítulos en una forma muy detallada. Tratamos de estudiar versículo por versículo para entender bien, ¿no? Y ver realmente qué es lo que Dios nos quiere decir y nos quiere enseñar en su palabra, porque toda palabra, dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, ¿cierto? Así que vamos ya, hermanos queridos, y esto vamos a ir intercalando con fragmentos de la película El Evangelio de Juan. Vamos ya al estudio de la palabra del día de hoy. El capítulo 1 de Juan dice, en el primer versículo, algún tiempo después, Jesús fue a la otra orilla del mar de Galilea, o de Tiberias, ¿no? Y el verso 2 dice, y mucha gente lo seguía, mucha gente, porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. El ser humano siempre es, ¿cómo le puedo decir? Sigue tras las cosas que son beneficio para la persona, ¿no? Espera siempre recibir, estar atento a lo que pueda venir de alguien y recibir, ¿no? Sin dar muchas veces. Entonces acá mucha gente le seguía, porque veían milagros que hacían los enfermos, o sea, muchos traían por la necesidad, ¿no es cierto? Esto también pasa en los festivales, en las campañas. Muchas personas son llevadas para que Dios pueda sanarlos, ¿no? de sus enfermedades. Y multitudes siguen los milagros y las señales hasta hoy en día cuando se hacen campañas, eventos. Pero realmente pocos siguen al Maestro. Muy pocos. Ese es el gran problema, hermano. Se olvidan muy pronto del favor que recibieron, como aquellos 10 leprosos que solamente volvió uno de los 10, ¿cierto? Miles, dice, seguían a Jesús, como muchos siguen a la moda hoy en la iglesia, ¿no? Lo visible, ¿cómo le puedo decir? Cuando se presenta con tecnología, grupos musicales, ¿no? Todo esto que parece un espectáculo ya. Es así, ¿no? Y pocos, hermanos, le siguen en lo secreto de su corazón, en donde la vida espiritual toma un lugar y dan testimonio al exterior. Realmente alguna vez, no sé si alguien se preguntó por qué va a la iglesia, ¿no? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la motivación? Hoy le decía a Juan Manuel, el líder de la alabanza, le decía, tiene que entender el pueblo de Dios por qué cantamos, por qué alabamos a Dios. Estos ensayos que estamos haciendo tienen que tener un propósito, ¿no? No es reunirnos y ensayar, cantar, tiene que haber un propósito. Entonces, mucha gente que le seguía a Jesús no era porque lo seguían de corazón, para mostrar después un testimonio interno, hacia afuera, ¿verdad? Dice el verso 3, y entonces Jesús subió a una colina,
y se sentó con sus discípulos. Ahora, Jesús pasa, particularmente vemos según lo que estamos estudiando, mucho tiempo aparte con sus discípulos. Él pasa mucho tiempo con ellos, porque quiere enseñarles y dejarles, en este poco tiempo que iba a estar en la tierra, en su ministerio terrenal, quiere dejarles una enseñanza que perdure para toda la vida, ¿no? Entonces, se pasaba mucho tiempo enseñándoles, pero importante que no solo con palabras, sino con su ejemplo. Porque él hacía todo lo que realmente decía, ¿no? Y dice el verso 4, ahí está, faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Juan en este caso hace referencia especial en las fiestas judías, como habíamos visto en el capítulo anterior, en todas las fiestas que los hombres tenían obligación de asistir, sobre todo en la Pascua, ¿no? Como alusión al cumplimiento de esta en Cristo, nuestro Cordero Pascual. Era donde realmente instituyó ya no la Pascua, sino la Santa Cena. ¿Cierto? El verso 5, perdón. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Mire usted lo que le preguntó, ¿no? Como Jesús no sabiendo lo que iba a hacer, ¿no? Y él sabía perfectamente, ¿no es cierto? Y como dice el verso 6, esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Vamos a ver el fragmento de esta partecita que la verdad me emociona, hermanos. Hoy, la verdad, viendo haciendo estos pequeños cortes para mostrar en esta clase bíblica, la verdad me gocé tremendamente. Vamos allá a este momento. ¿Dónde compraremos pan para toda esta gente? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. 200 denarios de pan no es suficiente para que cada uno pueda recibir un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que todos se sienten. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados. Bueno, hasta ahí vemos, ¿no? Lo que Jesús hizo, ¿no? Es mucho mejor la visualidad en cuanto a la lectura, ¿no? Y vemos acá que Jesús conoce nuestros corazones, ¿no? Por ello, con muchas de las oportunidades que usa Él para probar nuestra fe, que a veces decimos tener. En este caso, esta oportunidad grandiosa que usa para poner a sus discípulos en prueba. Y la prueba era cómo alimentar a una multitud hambrienta, porque después de largo caminar al mediodía, la gente necesitaba y el Señor estaba atento a cada necesidad. Y Felipe atiende a su naturaleza lógica, ¿no? Preguntándole a lo que le dijo Jesús, ¿no? Y
y le dice que ni un salario de un hombre de 8 meses de trabajo, mire usted lo que dice, podría comprarse el pan para dar un pedazo a semejante cantidad, ¿no? Ahora, la lógica es casi siempre la primera en contestar, la primera en responder y la primera en ser sometida a prueba. A veces uno no entiende, ¿no? Esto es algo que uno no puede llegar a entender cómo puede pasar algo que para nuestra lógica es imposible, como para los discípulos. Andrés, el hermano de Pedro, dice que atiende a la inquietud tomando a un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Pero de nuevo, alude a la lógica y con ella sus cuentas no alcanzan. Es que no daban las cuentas, no daban las cuentas. Y Jesús hizo el milagro. Esta señal que él hizo de los panes y los peces para 5,000 personas, sin contar hombres y mujeres, ¿no? Porque ya habría unos 15,000 personas. Solamente él dice de varones adultos, costumbre arraigada en aquella época de contar solo con los varones adultos. La multiplicación, hermano, de los panes, yo creo que tiene en sí un cumplimiento de una señal que hablaba de Jesús cuando él decía que era el pan de vida, que quitaría al hombre, que quitaría el hambre de su pueblo. Como cuando le dijo a la mujer, ¿no? A la mujer samaritana acerca del agua. Él iba a dar el agua para que el que tome de esa agua nunca más iba a tener nadie sed. De igual manera el pan, ¿no? El pan de vida que es Jesús. Las señales, hermanos, que el Señor hacía siempre hablan de una simbología o tipología de lo que habría de venir o suceder con Cristo. Y al final de este milagro termina diciendo que quedaron, vamos a ver acá, esto ya siendo ya delatado en estos fragmentos del verso 5 al 11, vamos a ver el 11, dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias repartió a los discípulos, dice, y los discípulos recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que había comido, llenaron 12 canastas. El verso 13. 12 canastas de estos 5 panes y 2 peces. Tremendo, hermanos, lo que el Señor hizo en este milagro. Y a veces uno no le da importancia, pero todo esto era algo de tipología de lo que iba a acontecer. Por eso Jesús es el pan de vida, ¿no? Que nunca más nadie iba a tener hambre. Y esto es que cuando uno acepta a Cristo en su corazón, no hay otra cosa más que pueda desear. Ya está. Eso es todo. Es cuando usted se siente satisfecho al mediodía, cuando sirve el almuerzo, ya no quiere nada más. Ya está satisfecho. La porción perfecta. Seguimos, hermanos, seguimos. El verso 13. Perdón, el 14. Dice, al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo. O sea,
Esta señal da comienzo, hermanos, esta señal a que todos empiecen a pensar en Él como el Mesías profético. Como el Mesías profético. Que había de venir a salvar al mundo y a liberar a su pueblo. ¿Qué más tenemos? Verso 15. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Ahora, yo creo, hermanos, estas situaciones pasaban siempre, porque Jesús conocía la intención del corazón del hombre y reconocía que luego de estos sucesos, de estos milagros, mucha gente procuraba proclamarlo rey a la fuerza. ¿No? Porque la gente siempre está viendo las señales de alguien para realmente hacerlo creer que es una persona poderosa, ¿no? A lo cual él se retira en soledad a la montaña, siempre. Los tiempos de soledad, hermanos, a veces son importantes para que podamos volver a ver a la verdad y no dejarnos llevar por los comentarios, las alabanzas, las situaciones que pueden hacer que no cumplamos la voluntad de Dios. A veces viene el ego, el orgullo, ¿no? Por eso tenemos que estar muchas veces en recogimiento, en soledad, ¿verdad? Para poder comprender la voluntad de Dios. Y Jesús se aparta en cumplimiento a la voluntad del Padre, evitando así ser proclamado rey, como en varias ocasiones quisieron hacerlo, ¿no? Por eso, hermanos, el siervo de Dios, cuando ve que la gracia de Dios viene a su vida, debe cuidarse de no ser proclamado o tenido en mayor estima que su maestro, ¿no? De que el orgullo, el ego venga a su vida. Debemos meditar muchas veces en soledad nuestras acciones y nuestras motivaciones en el ministerio, en la enseñanza, en la alabanza, ¿no? Es importante, hermano. Verso 16. Y cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago. Verso 17. Y subieron una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. El Señor les mandó que vayan por delante porque Él iba después a reunirse con ellos en esta ocasión, ¿no? El verso 18. Y dice, estamos en el 16. Y como se hizo tarde, sus discípulos bajaron al lago. 17. Y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Y por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba embravecido. Dice, habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron. Mas Él les dijo, no tengan miedo, que yo soy. No tengan miedo. Vamos a ver el fragmento de esta porción que la verdad es increíble lo que pasó en esta situación. Cuando habían remado unos 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el agua. Y que se acercaba a la barca, y se asustaron.
tengan miedo. Soy yo. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca. Qué hermoso momento, hermanos queridos. La verdad que cuando uno mira estos fragmentos de esta película, cuando Jesús está caminando sobre las aguas, ¿no? Los discípulos al verlo quizás, claro, imagínense, se asustaron porque ver a un hombre y ver a Jesús caminar, ¿no? Es algo tremendo. La verdad, cuando uno ve esta película, estos fragmentos, uno como que está ahí, ¿no? Está ahí viviendo el momento. Qué tremendo, hermanos. Y cuando Juan cuenta este suceso, sin hacer referencia, por supuesto, cuando caminó Pedro sobre las aguas también, ¿no? Ver a Jesús caminando, hermanos, yo creo que debió ser para ellos una confirmación de su poder. Tremendo poder, porque nunca vieron a un hombre caminar así, ¿no? Aunque al comienzo se hubieran asustado, pero y esto nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces nos asustamos por lo que sucede a nuestro alrededor? Situación de las guerras, de las pestes, de todo, ¿no? Y de los vientos de sufrimiento, las olas de problemas y las situaciones adversas que se levantan en contra nuestra, ¿no? Y yo creo que aunque venga ese temor en nuestros corazones, tenemos que estar firmes en la roca. Tenemos que creer y aprender a confiar en que Dios tiene el control. Dios tiene el control. Vamos a continuar con el verso 21. Entonces dice ellos, así que se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían. Verso 22. Al día siguiente la multitud, dice que había quedado al otro lado del lago, se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Allí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. O sea, muy meticulosos, no estaban observándole, todos los movimientos que hacían los discípulos y el Señor. Qué tremendo. El verso 23. Sin embargo, algunas barcas de Tiberias se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Tanta gente. Creo que eran como 15,000 personas, suponiendo que cada uno tenía un solo hijo. Imagínense, 5,000 los hombres adultos, las mujeres otras 5,000, suponiendo que eran todos casados, y los chicos, los hijos, a 2 por familia. Yo creo que han debido ser unos 20,000, mucha gente, ¿no? Que se reunieron al lado de Jesús y siempre estaban ahí. El verso 24 dice, en cuanto a la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Todos, ¿no? Agarraron sus barcas, porque en aquel tiempo eran ciudades costeras que estaban dedicados a la pesca y seguramente en esos lugares todos tenían su barco. Pequeña barcaza tenían, ¿no es cierto? Entonces se fueron. El verso 25. Y cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Mire usted, hermano. ¿Cuándo llegaste acá? Ahora, yo creo, hermanos, que solo los íntimos, ¿no? Sus discípulos, podían haber visto y experimentado, ¿no? En sus vidas el poder sobrenatural de Dios. Ver a Jesús hacer milagros, como las bodas de Canaán, el ciego, el paralítico, ¿no es cierto?
Y, perdón. Y mientras que la multitud solo buscaba saciar su propia necesidad. Habían 3 grupos de personas siguiendo a Jesús. Unos estaban buscando sanidad, otros que buscaban alimentarse con él y otros buscaban realmente algo en contra de Jesús. Había esos 3 tipos de personas que realmente también hoy por hoy caminan de esta manera con nosotros. Vamos a ver ahora este resumen del capítulo 25 al 41, en donde el Señor les explica el tipo de trabajo que estaba haciendo él, que cuál era el más importante. Esta fracción de la película está basada en los versículos 25 al 41. Y si usted sigue las palabras desde la Torá, usted va a encontrar que están tal cual escritas en la Biblia. Alguna pequeña variante, pero está todo literalmente muy bien hecho esta película. La verdad, es una maravilla. Vamos allá a ver este fragmento de la película El Evangelio de Juan, el capítulo 6, verso 25 al 41. Vamos a ver. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? En verdad les digo, ustedes me buscan porque comieron hasta saciarse, no porque hayan visto señales. No trabajen por lo que perece, sino por el alimento que permanece para la vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios el Padre ha puesto su sello en él. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. ¿Qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. En verdad les digo, no fue Moisés que les dio el pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ya les dije que aunque me han visto, ustedes no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que Él me ha dado, sino que es para que los resucite en el día final. La voluntad de mi Padre es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo. Qué qué hermoso fragmento, ¿no? Que presenta el Señor. Y nos damos cuenta de que la multitud, hermanos, se preocupaba por lo que hay que hacer, hay que trabajar, hay que cumplir con todas las cosas. Pero claro, el Señor no estaba hablando de esto. Decía: trabajad por la comida que no perece, ¿no? Y Dios había mandado una gran comisión, como a nosotros nos mandó una gran comisión de ir. El Señor les mandó a sus discípulos esta gran comisión que nos compete también a nosotros, hermanos, de ir y predicar el Evangelio en todas las naciones. Y les habla acerca del pan, y me imagino, ¿no? Les recuerda cómo los antepasados comieron el pan en el desierto, el maná en el desierto. Les dio pan del cielo.
¿no? Y como la mujer samaritana cuando le dijo el Señor de la sed del agua, dame de beber esa agua, no se imaginaba que era esa agua espiritual, no esa agua física. En este caso también los discípulos, la gente le pidió, ¿no? Le dije, el pan de Dios, en el verso 33, es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Y ahí dijo el Señor, no, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca pasará hambre. Qué tremendo, hermano. Jesús apela a las enseñanzas del Antiguo Testamento, ¿no? Para que ellos pudieran ver la simbología del maná que en aquel momento el pueblo de Israel había recibido en el desierto y que estaba relacionándolo con Jesús mismo ahora en este tiempo, ¿no? Él se revela como el pan de vida. El pan que como en la antigüedad descendió del cielo, ahora este pan desciende en forma corporal. Mire usted, hermano, para saciar, ¿qué tipo de hambre? El hambre espiritual. No como en aquella época. Tenían hambre, el pueblo de Israel pedía, porque estaba de hambre, ¿no? Querían pan, querían carne, estaban de hambre y de sed. Y Moisés tuvo que quejarse a Dios y Dios le iba a dar la manera de proveer agua y de proveer carne. Dice que hasta que se les salían por las narices y por los oídos la carne. Es tremendo, hermano. Para ellos, incrédulos, pedían de ese pan sin comprender que lo tenían ahí enfrente suyo y lo podían ver. ¿Cómo no quisiéramos nosotros hoy verlo físicamente al Señor? ¿No? Ellos no pudieron ver ahí en forma corporal a Jesús. Qué mentes tan cerradas, hermanos queridos. Por eso, hermanos, para llegar a creer, primero se necesita tener hambre de la palabra de Dios. Qué tremendo. Y lo que más me llama la atención y me encanta este versículo, el verso 37, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, no lo rechazo. Es como que la posibilidad de que cualquier persona puede llegar a Jesús, puede tener un encuentro con el Jesús. Qué hermoso, hermano. Pero ahí Jesús aplica, ¿no?, un principio maravilloso en su evangelización. Él confía que el Padre es quien traerá a Él, a sus discípulos y seguidores. Y no va a ser por el esfuerzo de ellos o de Él, ¿no?, de nadie, sino que hará lo que llegue a ser lo que el Padre le dice que haga. Qué tremendo. Pero para cumplir la voluntad de Dios, hermanos, se necesita pasar tiempo con Él, conociéndola, poniendo en práctica con obediencia y sumisión todo esto que estamos estudiando, que es la palabra de Dios. El verso 42. Y el verso 41, perdón. Y claro, como de costumbre, a todo esto, dice el verso 41, entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él, porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. ¿Cómo podrían entender, hermano, esto? Porque estas eran verdades espirituales. Quien no comprende, hermanos, una verdad espiritual, solo puede criticar, juzgar aquello que no conoce. Así que realmente fue tremendo las cosas que vivió Jesús, lo que tuvo que soportar, ¿no? Y vamos a ver ahora en este fragmento de la película lo que el Señor les dijo, ¿no? Lo que conocía el Señor, lo que estaba murmurando. Quizás no era audible para ninguno de los demás, pero el Señor ya conoce nuestro corazón. Vamos ya a este verso. Y esto está resumido del 43 al 58. Usted puede nuevamente leerlo y puede comparar. Y está realmente tal cual está el relato en esta película. Vamos a ir ya al verso 43 al 58.
Dar entre sí. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae hacia mí. Y lo resucitaré en el día final. Los profetas dicen, todos serán enseñados por Dios. Todo el que escucha y aprende del Padre viene a mí. No es que alguno haya visto al Padre, sino aquel que es de Dios. Él ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que ha descendido del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré por la vida del mundo. Los judíos discutían ¿Cómo? entre sí. ¿Puede este darnos a comer su carne? En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi sangre y bebe mi sangre vive en mí, y yo vivo en él. El Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como el maná que los padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Qué tremendo, hermano. Qué controversia tremenda que suscitó las palabras de Jesús al decir que el que no come mi carne y bebe mi sangre. Esto produjo una controversia tremenda, hermano. Porque esto de comer la carne era algo prohibido por la ley mosaica, ¿no? La carne humana. Siempre que Jesús hablaba, pero de forma ilustrativa o simbólica, era imposible para ellos comprender su trasfondo. Porque esto, hermanos, no solo es para ellos, sino para todo aquel que intenta comprender las verdades del Evangelio sin el Espíritu Santo. Cuando uno lee la palabra, una persona que no es creyente lee la palabra, lo lee como un libro cualquiera. Pero si lee dirigido por el Espíritu Santo, que es el quien nos enseña todas las cosas, nos lleva pues a todo juicio, a toda justicia, a toda verdad. Qué tremendo, hermano. Imagínense comer y beber la sangre de Jesús, que era inmundo por la ley, ¿no? Esto, hermanos, confrontaba a los arraigados religiosos que habían por esta época y contradecían sus creencias. Qué tremendo. Ahora, así como el comer y beber son necesarios para vivir, es una gran realidad. Si usted no come ni bebe, se muere. En lo material, la salvación y la vida eterna, hermanos, implicaría el que comiéramos y viviéramos participando de su sacrificio expiatorio. Vamos a vivir eternamente, no como el que come lo material, que vive temporalmente, hasta cierto año. Esto no podían entender la gente de esa época, ¿no? ¿Qué más? El Señor les decía,
mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Mire usted. Tremendo. Además, debemos recordar, hermanos, que las palabras en el Antiguo Testamento nos dice que en la sangre está la vida. Deuteronomio 12:23. También estaba refrendado con esto, como un recordatorio de que en la sangre de Cristo no solo está la vida, sino la salvación. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. No, esto siempre hablando en lo espiritual. Como el Padre que me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Y vuelve a hacer la alusión, ¿no? Terminando diciéndoles que el pan que comieron desde el cielo, el maná, sus padres murieron. Y es verdad, ¿no? Todos los que comieron, toda la primera generación que salió de Egipto comieron el pan, murieron. Ahora, el que come el sacrificio de Jesús, dice, vivirá para siempre. Hermanos queridos, esto es un poco más largo, que todavía nos faltan otros versículos más hasta el verso 71. Son 71 versículos este capítulo 6 de Juan. Vamos a dejar acá ya y vamos a continuar la próxima clase el epílogo de este capítulo tan hermoso. La verdad, impresionante. Y vamos a seguir en la próxima terminando esta porción del verso 59 al 71. Nos quedan. Vamos a continuar con esto de del pan de vida, ¿no? De lo que hasta sus discípulos, algunos dice lo dejaron, ¿no? Y el Señor les preguntó si ellos también querían irse. No les quiero anticipar lo que vamos a ver la próxima clase en este estudio bíblico. Hermano, que Dios me lo bendiga mucho y hasta aquí ha sido el estudio de la fecha. Que Dios lo bendiga. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.